Bueno, buenos días, compañeros, compañeras, amigos, amigas. La verdad es que es un placer teneros aquí esta mañana, siempre es complejo, un lunes por la mañana, así que queremos agradeceros mucho que nos acompañéis y que estéis aquí en este acto. Antes de empezar, quería recordar que hace unos momentos nos ha llegado la información de que una mujer ha sido asesinada por violencia de género. Quiero mencionarlo, me parece que tenemos que mencionarlo y hacerlo visible en cada uno de nuestros actos. En este momento ya son 28 las mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año y bueno, simplemente quería hacer ese recuerdo que sentimos y que condenamos una vez más. Creo que compartimos ese sentimiento de rechazo, de repulsa a este hecho brutal, permanente, que sigue ocupando la vida de las mujeres y que seguimos sufriendo en el día a día las mujeres. Unas aparecen en los periódicos, desgraciadamente, aparecen en los periódicos cuando son asesinadas, muchas viven la violencia de género en su día a día y sin duda es nuestro primer compromiso, nuestra primera lucha que tenemos que combatir. Aunque efectivamente el día de hoy no íbamos a hablar de violencia de género, pero creo que tiene mucho que ver, porque vamos a hablar de desigualdad en el empleo y de desigualdad salarial, de lo que viven las mujeres, que finalmente, como bien sabéis, tiene que ver con la discriminación, con la desigualdad que seguimos viviendo en el día a día, en el empleo y en la vida cotidiana las mujeres. Y por lo tanto también tiene que ver con la violencia de género. Quiero, en primer lugar, disculpar la ausencia de Elena Valenciano, que no ha podido acompañarnos, aunque en la primera información estaba previsto que estuviera esta mañana. En todo caso, nos acompaña Ramón Jáuregui, que estoy segura que hará un gran papel y hará una buena exposición sobre este tema, además, que es un tema sobre el que Ramón sabe mucho y conoce bien, ¿no?, todas las cuestiones de empleo y también de igualdad y desigualdad. Veréis, para hacer un poco una introducción, sí que quería comentar algunas reflexiones. Hace poco tuvimos algunos datos, tuvimos información de la encuesta de población activa sobre el empleo, el desempleo y también recientemente han pasado 2 años de la reforma laboral del Partido Popular. Cuando hablamos de las mujeres y de cómo la reforma laboral del Partido Popular está afectando a las mujeres, podemos decir algunas cosas. Básicamente que la reforma laboral ha destruido mucho empleo femenino, que en este momento estamos en tasas de paro femenino que tienen niveles históricos, casi un 27%. Pero también podemos decir que la reforma laboral lo que está haciendo es haciendo muy precario el empleo de las mujeres, aumentando la precariedad del empleo de las mujeres. Veréis, estamos viendo, y yo creo que las personas que hablan a continuación van a poder explicarlo mejor, estamos viendo cómo se destruye empleo que estaba ocupado por mujeres, empleo indefinido, empleo a tiempo completo y se sustituye por menos empleo, pero de carácter temporal y empleo a tiempo parcial. Y esto hace que efectivamente las mujeres en este momento o son expulsadas del mercado de trabajo o algunas que se quedan en el mercado de trabajo se quedan en peores condiciones, en una situación más precaria. Por lo tanto, estamos recibiendo un mensaje muy importante. Fijaros, hace muchos años yo recuerdo cómo hacíamos campañas, peleábamos porque las mujeres se apuntaran al paro, ¿no?, porque formaran parte de la población activa, por incrementar la tasa de actividad femenina. Yo creo que por eso hemos luchado, mucha gente de las que estamos aquí, hemos hecho campañas desde las organizaciones, incluso recuerdo en los años 80, hablando de la importancia de que las mujeres formaran parte de la población activa. Hoy lo que estamos viviendo es que se reduce la tasa de actividad femenina y se reduce la tasa de actividad probablemente por varias razones. Una, porque muchas jóvenes se van fuera de este país y otra, porque muchas mujeres se sienten desmotivadas y al no encontrar empleo salen del empleo.
Bien, esto yo creo que tenemos que hacer un análisis de género sobre la gravedad de este hecho, porque cuando un hombre pasa a estar en paro, sabemos que se espera de él que se dedique a buscar empleo, pero cuando una mujer pasa a estar desocupada, además, o en muchas ocasiones, se espera de ella que se ocupe de las tareas domésticas, del cuidado de los niños. Por lo tanto, esto, que es puro, digamos, aplicación del mensaje patriarcal, está haciendo que muchas mujeres al final se queden fuera del mercado de trabajo y está haciendo que sea más difícil que las mujeres vuelvan a incorporarse al empleo. Creo que tenemos que hacer este análisis y creo que tenemos que hacer estas reflexiones ante la gravedad de esta situación. Pero también vamos a hablar de la brecha salarial, de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Yo creo que tanto Mariluz como Borja, como Almudena, como Ramón hablarán probablemente durante un tiempo de esto, pero pensar que cuando hablamos de la desigualdad salarial no solo hablamos de ese salario menor que tienen las mujeres porque están en puestos de trabajo inferiores o porque tienen ocupaciones feminizadas. Hablamos también de que las mujeres cobran menos cuando están desocupadas y cobran menos cuando reciben una pensión. Es decir, finalmente las mujeres tienen menos ingresos y eso es muy grave en términos de pobreza y de feminización de la pobreza. Bien, pues de todas estas cosas queremos hablar esta mañana. También os quiero decir que toda la reflexión que vamos a hacer esta mañana también tiene que ver con una propuesta que hizo el PSOE en su conferencia política, que es una propuesta para hacer una ley de igualdad salarial, que venimos trabajando en esa idea, que algunas de las ideas que vais a oír aquí ya se están trabajando en la perspectiva de plantear medidas en un futuro próximo para mejorar la igualdad salarial de las mujeres y de los hombres en este país, y en esa línea estamos trabajando alguna gente. Yo quiero agradecer a algunas personas que están aquí, a Mariluz, a Borja, también a Reyes Maroto, a la que no veo, pero que nos acompaña esta mañana y que está trabajando y colaborando en esta iniciativa. Vamos a presentar también hoy, lo tendréis en la web del PSOE, un informe sobre cómo ha afectado la reforma laboral al empleo de las mujeres y la desigualdad salarial en los 2 últimos años. Os invito a que lo veáis, a que lo trabajéis, a que podamos compartirlo, y os invito que a partir de ahora también nos acompañéis en este trabajo que estamos haciendo y en las propuestas que vamos a ir debatiendo en encuentros como este. Pero también vamos a hablar de propuestas en Europa y del trabajo que queremos hacer en el Parlamento Europeo para garantizar la igualdad de los hombres y las mujeres y para garantizar esa igualdad salarial. Y para empezar le voy a dar la palabra a Mariluz Rodríguez, a la que creo que conocéis todos y todas. Es profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido secretaria de Estado de Empleo y, sobre todo, creo que lo más importante de Mariluz es que es una gran compañera y una excelente trabajadora y defensora de los derechos de las mujeres y de la igualdad, y que de esto os aseguro que sabe muchísimo. Así que, Mariluz, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todos. Es un auténtico placer volver a estar con vosotras y con vosotros para hablar de estos temas de la igualdad y la desigualdad, y que, como bien os decía Puri, son temas de los que venimos trabajando dentro de un grupo de personas dentro del Partido Socialista, porque desde la conferencia asumimos el mandato de la conferencia política de empezar a trabajar sobre una ley de igualdad salarial, y empezamos a trabajar en un diagnóstico y unas propuestas, y algunas de las cosas que yo voy a contaros hoy aquí son fruto de ese trabajo compartido con personas que hoy están aquí. Está Borja, sí, pero también veo a Marisa Soleto y efectivamente está por ahí también Reyes. Bueno, es fruto de un trabajo compartido que queremos abrir también a vuestra reflexión. Antes de empezar a hablar de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo y de cómo
de alguna forma la desigualdad salarial no deja de ser el reflejo final de cómo trabajan, de cómo están las mujeres en el mercado de trabajo y cómo están las mujeres también fuera del mercado de trabajo. Aquí el Estado social, la fortaleza o no fortaleza del Estado social tiene mucho que decir también en los elementos de desigualdad salarial. Me gustaría hacer un comentario general sobre la encuesta de población activa, sobre la última encuesta de población activa. Digo que me gustaría hacer un comentario general, porque esto que voy a decir afecta a los hombres y a las mujeres, también a las mujeres, pero os quería hacer el comentario de que me sorprendió profundamente, me sorprendió muy profundamente el comentario que hizo el presidente del Gobierno cuando se conoció la encuesta de población activa, ¿no? Aquel comentario que puede ser que le encontrara en un momento difícil, no lo sé, ese comentario de que estaba muy contento tal como iba la situación económica y muy contento tal como iba la situación en el empleo de nuestro país, en el empleo de las mujeres y en el empleo de los hombres. Y me sorprendió profundamente porque un mínimo cotejo de personas que no necesariamente tienen que saber de empleo, un mínimo cotejo de la EPA expresaba lo que está pasando en nuestro mercado de trabajo, que no se está generando ni un solo puesto de trabajo, porque es verdad que en el último año, he tomado el dato, que en el último año tenemos algo más de 300.000 parados menos, y era el dato que se destacaba y que se subrayaba, pero también lo es que en el último año, en el mismo tiempo, hemos perdido más de 400.000 personas de población activa, es decir, que el Partido Popular no está generando empleo para los parados, está expulsando a los parados del mercado de trabajo, está generando desesperanza y está haciendo que la gente se marche del mercado de trabajo. Y creo que es un dato muy importante de hombres y mujeres, porque también es un dato muy importante para las mujeres. Las mujeres, a lo largo de la crisis, han ido creciendo en población activa. Las mujeres querían encontrar trabajo también en el mercado de trabajo remunerado, porque en el del trabajo no remunerado, han trabajado siempre y siguen trabajando siempre. Querían encontrar trabajo en el mercado de trabajo remunerado. Y habíamos visto un incremento muy importante de población activa femenina. Decía muy bien Puri, en el último año hemos perdido más de 110.000 mujeres de población activa. Es decir, las mujeres se están desesperando, las mujeres se están cansando porque las políticas del Partido Popular no tienen nada que ofrecerles en materia de empleo y también, como diré después, en materia de desempleo, porque este es un dato que me interesa destacar de partida. Hoy hay 1,2 millones de mujeres que están en el paro que no cobran ni un solo euro de prestación por desempleo ni de protección por desempleo. Es decir, tenemos 1,2 millones de mujeres sin ninguna red de seguridad estando en situación de desempleo. Pero voy a hablar de igualdad salarial. Bien, como os decía, para mí la desigualdad salarial que se produce en el mercado de trabajo se produce fundamentalmente por cómo trabajan las mujeres dentro del mercado de trabajo y qué vida llevan fuera del mercado de trabajo. Algunos datos que conocéis, pero que son bien elocuentes sobre la situación de las mujeres, ¿no? Desde que empezó la crisis hemos perdido más de 800.000 empleos femeninos y casi no lo hemos visto. Y digo casi no lo hemos visto porque a lo largo de la crisis hemos estado tan empeñados y tan mirando el mercado de trabajo con los ojos de lo que estaba sucediendo a los hombres en el sector de la construcción y porque estábamos mirando las estadísticas que apenas nos estábamos dando cuenta, fundamentalmente en la primera parte de la crisis, que se estaba destruyendo empleo de mujeres, no al mismo ritmo, pero a un ritmo muy intenso y sobre todo muy intenso a partir de los dos últimos años. Bien, hemos perdido, como os digo, más de 800.000 puestos de trabajo ocupados por mujeres, de los que casi 300.000 se han perdido ya con el Partido Popular en el Gobierno. Tenemos casi 3 millones de mujeres en el paro, en situación de desempleo. Estamos en el máximo histórico. Nunca habíamos tenido tantas mujeres en situación de desempleo como tenemos en este momento. Ni tampoco habíamos tenido nunca una tasa tan alta de desempleo de mujeres. Estamos rozando el 27%. Estamos en el 26,57%, rozando el 27%. Nunca jamás habíamos tenido una tasa tan alta de desempleo de mujeres. Es decir, tenemos 3 millones de mujeres que están buscando soluciones y que no encuentran soluciones. Y peor todavía, 3 millones de mujeres a las que el Partido Popular no tiene nada que ofrecerles para encontrar un empleo. Digo que no tiene nada que ofrecerles porque en el ámbito de las políticas activas de empleo ha habido un importante recorte del que no sé si se ha dado cuenta suficientemente. Tenemos casi 3 millones de mujeres en situación de desempleo y es muy importante que con las biografías laborales que tienen estas mujeres, sean jóvenes o sean de mediana edad, haya políticas de apoyo, políticas de reciclaje, políticas de formación, políticas de adaptación de estas mujeres para que tengan más posibilidades de volver al mercado de trabajo. Eso exige inversiones económicas en políticas activas de empleo, inversiones económicas en políticas de formación, inversiones económicas en políticas de orientación, inversiones económicas en políticas de recualificación y también de contratación de estas mujeres para que puedan tener más oportunidades de acceder al mercado de trabajo. Eso se llama política activa de empleo.
Bien, en el año, a la altura de inicios del año 2012, este país, nosotros, España destinaba en torno a 7.900 millones de euros a políticas activas de empleo. Era poco, y el que entonces era el ministro de Trabajo, que está aquí, Valeriano Gómez, y yo misma, que gestionaba las políticas activas de empleo, nos quejábamos una y otra vez que no podía, que con un 0,7% del PIB no era suficiente para gestionar las políticas activas de empleo, pero estábamos en aquel momento en la media de la OCDE, y durante la crisis económica, que fue muy intensa y muy difícil, no hicimos ni una sola concesión a la bajada en inversiones en políticas activas de empleo. Se mantuvieron las inversiones en políticas activas de empleo. Dos años después no podemos decir lo mismo. Hoy se destinan 3.900 millones de euros a políticas activas de empleo. Es decir, el Gobierno del Partido Popular, según iba incrementándose las situaciones de desempleo, iba recortando al mismo tiempo las inversiones destinadas a políticas activas de empleo. Y hoy somos un país de casi 6 millones de personas en situación de desempleo, casi 3 millones de ellas mujeres, que no llega al 0,4% del PIB a políticas activas de empleo, es decir, a políticas que ayudan a los hombres, pero especialmente a las mujeres a tener oportunidades de trabajar, a tener oportunidades de encontrar un puesto de trabajo. Hemos perdido, cuando se habla de la seguridad social, de la sostenibilidad del sistema de seguridad social, se habla poco de esto. Hemos perdido algo más de 700.000 mujeres que estaban afiliadas a la seguridad social y hoy no lo están. Más de 700.000 mujeres de afiliadas a la seguridad social. Entre ellas, dos colectivos que a mí me interesa destacar, aunque sea muy deprisa en este momento. Teníamos casi 180.000 mujeres afiliadas a la seguridad social, porque entre toda la sociedad, ¿verdad, Sole? Entre toda la sociedad decidimos que eran mujeres que tenían muy difícil encontrar un puesto de trabajo fuera del trabajo que realizaban en sus hogares y que no tenían oportunidades más que de cuidar a sus familiares sin tener futuro. Habían y seguían trabajando toda su vida cuidando a sus hijos, a sus cónyuges, a sus padres, a los padres de sus cónyuges en muchas ocasiones, y habían trabajado siempre y no tenían nada, no tenían ninguna red de seguridad. Y la ley de dependencia hizo que estas mujeres pudieran estar afiliadas a la seguridad social, no solo, pero también que pudieran estar afiliadas a la seguridad social y que entre todos, con los impuestos de todos, pagáramos la seguridad social de estas mujeres para que en el futuro, después de trabajar toda su vida, tuvieran una pensión de jubilación. Una de las primeras medidas que adopta el Partido Popular es hacer tabla rasa y decir que estas señoras quieren tener seguridad social, que estas señoras quieren tener pensión de jubilación, que se lo paguen. Que se lo paguen con la ayuda de la dependencia, que por otra parte recorto, porque efectivamente ya no era la ayuda de la dependencia que se venía cobrando de la ley de dependencia, sino una ayuda mucho más baja que, por cierto, hoy está suspendida o congelada. Es decir, no se puede pagar la seguridad social de estas mujeres con las ayudas a la dependencia. Resultado, hemos perdido más de 120.000 afiliadas a la seguridad social, que siguen trabajando, que nadie se equivoque, que siguen cuidando de sus hijos, de sus padres, de los padres de su cónyuge, pero que no tendrán en el futuro ninguna pensión de jubilación. Estas son las políticas del Partido Popular. Por cierto, esto suponía un ahorro de no llegaba a 300 millones de euros, es decir, un 0,03% del PIB. Ese es el ahorro que supuso dejar a 160.000 mujeres fuera de la seguridad social. Y luego las otras, ¿no?, las del empleo doméstico, esas mujeres que trabajan en un sector de actividad productiva muy importante para todas las demás mujeres y para todos los demás hombres. Sin el trabajo de todas ellas, probablemente muchas de nosotras y muchos de nosotros no podríamos desempeñar un trabajo fuera del hogar familiar, que habíamos decidido que tenían que tener un empleador que les diera de alta la seguridad social, que habíamos decidido que, antes de dejar el gobierno, los socialistas, que tenían que tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores, y que una de las primeras medidas que adopta también el Partido Popular es volver hacia atrás en el tiempo, que sean ellas las que paguen sus cotizaciones a la seguridad social y que los derechos sean unos derechos de menor entidad, porque se consideran también trabajadoras de menor calidad. Y esto sí que no tenía nada que ver con el ahorro económico, porque no ahorraba nadie con el paso atrás de las empleadas del hogar familiar. No ahorraba nadie, y desde mi punto de vista, pero esto es una opinión muy personal, es una reforma que sí expresaba la consideración social que tiene el Partido Popular hacia el empleo de las mujeres en el sector del hogar familiar, una consideración social que desde mi punto de vista es clasista y que desde mi punto de vista es igual a cero, es decir, no les importa especialmente el trabajo de mujeres en el empleo del hogar familiar. Bien, todas ellas las hemos perdido de la seguridad social. ¿Y frente a ello qué? ¿Qué políticas ya en estos últimos 5 minutos? Pues frente a ello las políticas de austeridad, que conocéis tan bien como yo, porque las sufrís tan bien como yo. Y las
estáis viendo sus efectos también como yo. Políticas de austeridad que perjudican a toda la sociedad en su conjunto, pero que perjudican especialmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque las políticas de austeridad significa recortar gasto público en los sectores donde trabajan las mujeres, en el sector de la educación, en el sector de la dependencia, en el sector de la sanidad, y ahí trabajan más mujeres que hombres. Cuando se recortan los gastos sociales, se recortan las plantillas, y cuando se recortan las plantillas, se recortan fundamentalmente puestos de trabajo ocupados por mujeres. Pero quizá lo más preocupante es que cuando hay un recorte de gasto social, lo que se produce es que el trabajo de cuidados que a través del Estado social se había llevado hacia el Estado, se hacía un derecho por parte de las mujeres y de los hombres también, atribuible al Estado como proveedor, ese trabajo de cuidados vuelve a las mujeres, y cuando vuelve a las mujeres dificulta enormemente su acceso al mercado de trabajo, dificulta enormemente cómo van a posicionarse las mujeres en la búsqueda de empleo, y eso hace que sus condiciones de trabajo sean mucho peores que las de los hombres. Diré algunas condiciones de trabajo, aunque ya se ha hablado aquí. Más de la mitad de los contratos temporales de este país son contratos temporales de mujeres. España sí tiene un problema de temporalidad, es verdad, un problema de segregación del mercado de trabajo y un problema de dualidad del mercado de trabajo que probablemente haya que resolver con soluciones novedosas, pero es un problema fundamentalmente de las mujeres, porque más de la mitad de las personas que tienen contratos temporales son mujeres. Está creciendo el trabajo a tiempo parcial entre los hombres también, pero ya hay más de 2,1 millones de mujeres que trabajan a tiempo parcial, y son el 73% de las personas que trabajan a tiempo parcial en nuestro país. Es decir, el trabajo a tiempo parcial sigue siendo en nuestro país un trabajo fundamentalmente de mujeres. Y que no se diga, y espero que no se siga haciendo este discurso, que el trabajo a tiempo parcial de las mujeres lo es porque las mujeres lo quieren, lo es porque las mujeres quieren trabajar a tiempo parcial porque así tienen la posibilidad de cuidar de su hogar y hacer un trabajo no remunerado en su casa y después trabajar en el sector remunerado, en el mercado de trabajo ordinario. Que no se diga esto, que siempre ha sido un tópico de la derecha, porque ha dejado de serlo, al menos estadísticamente, y creo que también en la realidad. Más del 60% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial declaran, cuando les preguntan, que trabajan a tiempo parcial porque no tienen otra posibilidad, porque no tienen otro remedio, porque no quieren trabajar a tiempo parcial, pero no hay trabajos a tiempo completo. Y después los salarios son naturalmente bajos. Si tienen contratos temporales, si trabajan a tiempo parcial, las mujeres son más del 66% de las personas con salarios más bajos en nuestro país. De toda la franja de salarios más bajos, más del 66% son mujeres. Trabajan menos tiempo, porque trabajan más a tiempo parcial, y trabajan más con contratos temporales, tienen peores salarios y, lógicamente, su brecha salarial se dispara. Y ese es un elemento que es el que hemos intentado poner de relieve con la propuesta de la Ley de Igualdad Salarial. En este momento la brecha salarial entre mujeres y hombres está en torno a un 23%, ha crecido con la crisis, a pesar de la devaluación salarial, ha crecido con la crisis, y lo dicen muy bien un informe que presentó Almudena Fontecha en su momento con motivo del Día de la Desigualdad Salarial. Las mujeres tienen que trabajar 84 días más que los hombres para cobrar lo mismo que los hombres. Problema que luego se perpetúa en la jubilación, aunque de esto hablará Borja y yo solamente voy a dar un dato en relación con la jubilación. Problema que se perpetúa en la jubilación porque el menor salario de hoy es una menor pensión de mañana. Y somos mayoría, las mujeres somos mayorías en las pensiones mínimas, somos la gran mayoría de las personas que cobran pensiones no contributivas, y más del 62% de las mujeres tienen una pensión por debajo del salario mínimo interprofesional, y la pensión media entre mujeres y hombres, la diferencia está en torno a un 40%. Es decir, la brecha salarial del 23% cuando eres joven se convierte en una brecha en protección social del 40% cuando eras una mujer mayor y, por lo tanto, más vulnerable. ¿Tiene que ser así? Yo diría que no tiene que ser así. La intervención no es fácil, claramente, porque, como os digo, el diagnóstico de por qué las mujeres tienen desigualdad salarial respecto de los hombres es un diagnóstico complicado. Es un diagnóstico que nos lleva a hablar de condiciones de trabajo, es un diagnóstico que nos lleva a hablar de qué tipo de contratos tienen las mujeres, de cuántas horas trabajan en el empleo remunerado, de qué tipo de estado social tenemos que está cubriendo o no las funciones de cuidado, está cubriéndolas o no, está permitiendo que las mujeres accedan o no en igualdad de condiciones al mercado de trabajo porque tenemos un estado social fuerte, o estamos recortando el estado social y, por lo tanto, estamos haciendo que las mujeres tengan menos posibilidades de acceder en igualdad de condiciones al mercado de trabajo. De todo eso queríamos hablar en la Ley de Igualdad Salarial, de la que estamos trabajando, y simplemente yo haré dos propuestas en
en ese sentido. La primera propuesta, que creo que es una propuesta muy importante, es que en materia de cuidado hay que reivindicar la universalización del cuidado entre 0 y 3 años. Es verdad que hemos avanzado mucho y es verdad que fue el Partido Socialista el que hizo el programa Educa3. Nunca antes hubo tanta preocupación por la educación 0 y 3 años como cuando estábamos en el Gobierno. Eso es verdad, pero creo que ha llegado el momento de dar un paso más e intentar la universalización del cuidado 0-3 años. No solamente de los niños y niñas entre 0 y 3 años, no solamente porque son elementos fundamentales de igualdad en el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, sino porque son elementos esenciales de igualdad en las futuras generaciones. No son iguales dos niños y niñas de hoy que uno va a una escuela infantil y el otro, la otra no, y no serán iguales en el futuro cuando tengan que acceder al mercado de trabajo. Es un elemento esencial de igualdad de las generaciones futuras y de un elemento esencial de cohesión social por el que creo que tenemos que apostar, y así lo hacíamos, por otra parte, en nuestras propuestas en la conferencia política. Hay que universalizar la educación 0-3 años, una y la otra. Hay que derogar una buena parte, por no decir toda, la reforma del Partido Popular. Esa también debe ser una propuesta cuando hablamos de igualdad, porque las mujeres sabemos que en la Ley de Igualdad de 2007 nos habíamos fiado de la Ley de Igualdad y, sobre todo, habíamos confiado en la negociación colectiva, el acabar, el ir poco a poco erradicando las desigualdades de mujeres y hombres en el mercado de trabajo, en la idea de que erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres dentro del mercado de trabajo y dentro de las empresas suponía también avanzar en erradicar las desigualdades fuera del mercado de trabajo y fuera de las empresas. Y eso lo habíamos confiado a un instrumento que era un instrumento muy potente, en el que siempre habíamos confiado, que era la negociación colectiva. Hoy la negociación colectiva se está muriendo. 2013 pasará a la historia como el peor año de la negociación colectiva de nuestro país. Por eso, porque es necesario recuperar la negociación colectiva para recuperar la igualdad dentro de las empresas y fuera de las empresas, hay que hacer la propuesta, y así lo hicimos en la conferencia política, de erradicar también, de acabar también con la reforma laboral del Partido Popular. Nada más, estas eran las cosas que quería contaros y ha sido un placer contároslas otra vez. Muchas gracias, Mariluz. Voy a dar la palabra a Borja Suárez, que no Borja Cabezón, que nos acompaña también, que ha habido alguna información en las redes sobre... se han equivocado de Borja. Pero le voy a dar la palabra a Borja Suárez, que es profesor también titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid y también experto en seguridad social. Y decía Mariluz que efectivamente está afectando de manera dramática a la vida de las mujeres, no solo al empleo, también al empleo, todos los recortes, las políticas de austeridad, los recortes del estado del bienestar. Yo quería que él nos hablara también de esto, de cómo ve, ¿no?, en este momento que está afectando al empleo de las mujeres la maternidad, el cuidado, y cómo les va a afectar también a sus pensiones y qué pasa también con la reforma de las pensiones. No sé si es mucho lo que te pido en 10 minutos, Borja, pero bueno, por ahí, ¿no? Muy buenos días a todas y a todos. Yo estoy encantado de estar aquí y además, en fin, acompañado de personas a las que admiro tanto y con las que he compartido muchas cosas. Así que, en fin, estoy muy satisfecho para hablar además de un asunto importantísimo, un asunto capital, del que yo creo que muchas veces, nos enfrascamos en debates acerca del modelo, del conjunto del modelo, y nos olvidamos de colectivos que sufren de forma más intensa la orientación y la aplicación de determinadas políticas, ¿no? Y cuando hablamos de seguridad social, el punto de partida evidentemente no puede ser otro que el reconocimiento de que las mujeres ocupan una peor posición en la seguridad social. El sistema de pensiones, si queremos por simplificar, y ocupan una peor posición porque reciben peores pensiones, ¿no? Lo decía Mariluz antes, hay un 40%, prácticamente un 40% de diferencia entre la pensión media masculina, 1.070 euros, frente a los 660 euros que recibe una pensión, recibe una mujer como pensión media, ¿no? Y esta situación es una situación, podemos decir que no es exclusivamente española. En Europa esta es una fotografía que se encuentra en otros modelos, pero aquí es particularmente grave.
por muchas razones, pero entre otras por la configuración de nuestro estado de bienestar. Es decir, ahí hemos avanzado mucho, se ha avanzado mucho, desde luego se avanzó mucho en las 2 anteriores legislaturas, pero hay mucho camino que recorrer todavía, porque todavía en la articulación de nuestro modelo, el peso de la familia, y cuando decimos el peso de la familia, es el peso de las mujeres, sigue siendo decisivo en la articulación de las políticas sociales y, en definitiva, en el sostenimiento del modelo de estado de bienestar, ¿no? Si a eso añadimos, y luego me referiré un poco más a este asunto, si a eso añadimos los últimos recortes que se han producido, la desgraciada reforma reciente de las pensiones, la Ley 23/2013, pues esto hace que la situación en nuestro país sea particularmente preocupante en general y particularmente preocupante para las mujeres, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿cuáles son las grandes razones que explican esta desigualdad entre hombres y mujeres dentro del modelo, ¿no?, del sistema de seguridad social? Bueno, evidentemente, lo apuntaba antes Mariluz, hay un elemento fundamental, que es la trayectoria profesional de las mujeres frente a la de los hombres. Las mujeres tienen una trayectoria profesional mucho más difícil, tienen que hacer frente a obstáculos, importantes obstáculos en el mercado de trabajo, y esto condiciona su participación en el sistema de pensiones. Si no cotizo porque el trabajo que realizo es un trabajo en sector informal, o si trabajo menos horas por el tiempo parcial, o trabajo durante menos días porque las interrupciones de mi vida laboral son más importantes, y si el salario que recibo es sensiblemente inferior al que reciben los hombres, el resultado, la consecuencia es perfectamente evidente. Estamos hablando de pensiones más bajas. Pero hay un segundo gran elemento, una segunda gran explicación del por qué se produce esta desigualdad en el sistema de seguridad social, ¿no? Es algo un poco más refinado, que tiene que ver con la propia configuración del sistema de pensiones, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social, favorece o premia carreras de cotización que están al alcance fundamentalmente de los hombres, con el sacrificio o gracias al sacrificio de las mujeres. Quien tiene una carrera estable, quien tiene una carrera con un salario razonable, va a recibir una pensión, sin perjuicio de lo que luego diré de la última reforma de pensiones, pero va a recibir una pensión más digna, más adecuada. Quien no está en condiciones de hacer eso, que son fundamentalmente las mujeres, va a sufrir con toda crudeza las consecuencias de esta situación. Y al mismo tiempo, además, se encuentra con que el sistema, nuestro sistema y la configuración de este sistema no hay un reconocimiento social del papel de las mujeres. El papel de las mujeres que hacen posible ese funcionamiento y ese sostenimiento del sistema de pensiones tal y como lo configuramos. A partir de ahí, el resultado es fácil de imaginar, es un resultado que resulta tremendamente negativo para las mujeres. Las mujeres reciben decíamos un 40% menos si comparamos las pensiones medias, 2/3 partes de los perceptores de pensiones mínimas son mujeres. Perciben, por tanto, pensiones más bajas y además, o como consecuencia de ello, están más expuestas al riesgo de pobreza. Pero al mismo tiempo, esto condiciona de alguna forma el contenido de la idea de ciudadanía que aplicamos a las mujeres, porque el libre desarrollo de la personalidad, que es algo que reconoce nuestra Constitución, está más condicionado en el caso de las mujeres que de los hombres, precisamente por este tipo de circunstancias. Y esto es algo de lo que debemos ser conscientes. Como debemos ser conscientes también de un elemento que está íntimamente relacionado, desde una perspectiva más general, de problemas que genera al sistema esta desigualdad, que es la falta de conciencia del reto monumental al que nos enfrentamos, al que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas con el envejecimiento de la población y, sobre todo, con la jubilación de la generación del baby boom. Tenemos que empezar cuanto antes a ser conscientes de lo que supone este reto y tenemos que empezar a ofrecer respuestas que evidentemente tienen que pasar
por favorecer, de alguna manera, la natalidad, no simplemente como una cuestión dirigida a mantener un equilibrio demográfico, que digo que es imprescindible, no para el sistema de pensiones, no solo para el sistema de pensiones, sino para el modo de convivencia que tenemos, sino que además tenemos que ser conscientes de que las pensiones y las políticas que tenemos que se aplican en esta materia son políticas que al mismo tiempo deben tratar de equilibrar la posición en la que se encuentran unos y otros. Ese es el reto fundamental, respecto del desafío del envejecimiento, que además enlaza con esa idea de desarrollo de la personalidad, de realización personal, ¿no? Es decir, porque si la tasa de natalidad en nuestro país es del 1,3, no es porque la gente no quiera tener hijos, porque haya optado por no tener hijos, sino por la dificultad a la que se enfrentan, sobre todo las mujeres, a la hora de tomar una decisión de estas características. Pero decía que hay un elemento particularmente o singularmente español, y singularmente español en este caso tiene la marca del Partido Popular, que es precisamente esta reforma, la reciente reforma de las pensiones, la Ley 23/2013, que es una reforma de enorme envergadura. Probablemente podemos hablar de que se va a producir, si efectivamente esto se consolida, se va a producir una ruptura, por lo menos una ruptura parcial del modelo de pensiones que tenemos, con un agravante para las mujeres, porque son precisamente ellas las que reciben peores pensiones. Si, analizando escuetamente el contenido de la ley, si vemos lo que implica primero el nuevo mecanismo de revalorización, que probablemente podemos denominar más bien un mecanismo de devaluación de las pensiones, un mecanismo que nos enfrenta, detrás de una fórmula más o menos alambicada, nos enfrenta a un proceso constante, continuo, de progresiva pérdida de poder adquisitivo, de generación de incertidumbre, que afecta fundamentalmente, o que afecta a todos, pero afecta más a aquellos que tienen pensiones más bajas, y esto afecta más a las mujeres. Este es un elemento absolutamente fundamental a la hora de valorar el contenido de esa reforma. Y si nos detenemos en el otro elemento, que es el factor de sostenibilidad, esto, en fin, es para 2019 y esperemos que antes pueda revertirse la situación y no llegue a aplicarse. Pero lo que plantea este mecanismo es un mecanismo de reducción automática de las pensiones, que de nuevo nos enfrenta a la misma situación, a la misma dificultad. Nos enfrenta enfrenta a aquellas que reciben pensiones más bajas a situaciones, a un riesgo de pobreza mucho más intenso, ¿no? Por eso es absolutamente capital ser consciente de los retos, del carácter regresivo de esta reforma, y debemos ser capaces de enfrentarnos a ellas. Junto a ello, ¿qué más habría que hacer o sobre qué otros aspectos habría que llamar la atención? Bueno, hemos olvidado, porque claro, ya quedan muy lejos, los avances que se produjeron en esta materia como consecuencia de un incremento importante de las pensiones mínimas. Esa política de pensiones mínimas supuso un avance y una mejora muy importante, todavía insuficiente, pero una reforma muy importante. Es urgente recuperar esas políticas cuanto antes, y hay que hacerlo pensando en el conjunto de los pensionistas, y hay que hacerlo de forma particular pensando en las mujeres. Y junto a ello, aparte de eso, yo creo que es muy importante también subrayar o apostar por esta idea del reconocimiento social del papel de las mujeres ante la maternidad y ante el cuidado de los hijos. Porque es un instrumento, ese reconocimiento social, que tiene que pasar necesariamente por un reconocimiento de mayores derechos en el sistema de seguridad social, la utilización de la seguridad social para forzar
o para reconocer mejores derechos a los pensionistas y en particular a las mujeres, esto debe servirnos para dos cosas. Nos debe servir primero para, de alguna forma, utilizando una expresión del gran sociólogo danés Spinander, tenemos que feminizar las vidas profesionales. Tenemos que hacer que los hombres se impliquen, que los hombres nos impliquemos de forma activa en el cuidado de los hijos. Esto es absolutamente fundamental y para hacerlo hay que utilizar también el sistema de seguridad social favoreciendo ese mayor reconocimiento por la implicación en el cuidado de hijos. Esto por un lado, y al mismo tiempo tenemos que utilizar este reconocimiento social para favorecer un impulso de la natalidad, un conjunto de medidas que permitan equilibrar con el paso del tiempo, que nos permitan equilibrar, hacer frente a ese desequilibrio demográfico que vamos a empezar a sufrir dentro de muy poco y de forma tremendamente intensa. No me extiendo más, simplemente acabo diciendo que la mejora del sistema de pensiones en términos de igualdad es una razón o es un elemento imprescindible en términos de justicia, de equidad, de lo que es pues la acción colectiva redistributiva más importante que tenemos. Pero también, y esto es otro de los aspectos, otro de los mensajes que quería lanzar, es muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad de las pensiones. Muchísimas gracias. Gracias, Borja. Le voy a dar la palabra por último, después vendrá Ramón, pero en esta parte, a Almudena Fontecha. Y bueno, Almudena, yo creo que la conocéis, la conocemos todos y todas y queríamos sobre todo que nos hablaras de cómo ves la situación de las mujeres en el empleo. Vamos mal de tiempo. Vamos mal de tiempo, sí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo no voy a empezar diciendo eso de voy a ser breve, lo intentaré, a ver si podemos recuperar algo del tiempo, pero no me gustaría, si me lo permitís todos y todas, desaprovechar esta oportunidad para poder compartir con vosotros o complementar algunas de las argumentaciones que por parte de Mariluz y por parte de Borja se han dicho. Yo empezaría por algo que todos los que estamos aquí, todas sabemos y conocemos, que uno de los cambios más importantes que se han producido en nuestra sociedad ha sido, sin ningún lugar a dudas, la incorporación de las mujeres al mundo productivo. Que precisamente esa incorporación de las mujeres al mundo productivo ha traído consecuencias sociales muy importantes, de la demanda en nuestra sociedad de determinados servicios, por ejemplo, en relación con la dependencia o con los servicios de 0 a 3 años, ha venido sin ningún lugar a dudas de la mano de la incorporación de las mujeres al mundo productivo. Y como muy bien decía Mariluz, al mundo productivo, al empleo, porque trabajar, lo que se dice trabajar, las mujeres han trabajado siempre. Por tanto, lo que hablamos es del empleo, del mundo productivo. Pero también todos y todas sabemos que esta mayor incorporación, con todos estos cambios sociales que ha traído esta mayor incorporación, no se ha producido en términos de igualdad. Todos los meses, Mariluz lo decía, conocemos los mismos datos. Las mujeres siguen siendo las mujeres, las trabajadoras con contratos más precarios, siguen siendo, incluso los mejores momentos de la situación económica de nuestro país, han estado a la cabeza del desempleo, cosa que se olvida con mucha facilidad. Es decir, a las mujeres se las contrata menos, cuando se las contrata con un contrato de más corta duración, siguen encargándose de lo de dentro y de lo de fuera, y siguen ocupando puestos de trabajo que en muchos casos no se corresponde con la cualificación que tienen y siguen cobrando menos. Esa es la radiografía del mercado de trabajo. ¿Qué ocurre? Que es verdad que fruto de la situación dramática en términos sobre todo de pérdida de empleo y de pérdida de derechos, esta situación se ha agravado y la foto es de sobra conocida por todos, que tenemos en estos momentos menos mujeres ocupadas que nunca. Eso es un dato. En segundo lugar, que tenemos más mujeres inactivas que nunca. Tenemos más mujeres paradas que nunca. Tenemos también un paro invisible. Ese paro fruto de, como muy bien decía Mariluz, del desánimo. El otro día, cuando oíamos a los portavoces del Gobierno hablar del crecimiento del empleo, se les olvidaba decir que, bueno, más allá de que se pueda cuestionar o no el número de contratos que se ha producido, el incremento, desde luego lo que sí se ha producido ha sido un incremento del desánimo y de la inactividad y de la voluntad
de poderse inscribir en los servicios públicos de empleo ante la escasa esperanza de encontrar un puesto de trabajo, que desde luego se ha subido en nuestro país, es sin duda la desesperanza y el desánimo, mucho más que el propio desempleo. Que tenemos a su vez, y algunos datos se han dado ya, en estos momentos teniendo este nivel de ocupación por parte de las mujeres, tenemos las mujeres también en una situación económica de las más graves en nuestro país. El mayor número de pobreza en nuestro país se produce en el ámbito de las mujeres. Cobran menor salario, cobran menor desempleo fruto de ese menor salario y terminaremos cobrando en estos momentos fruto de las pensiones derivadas, pero finalmente nosotras, cuando hayamos generado nuestra propia pensión, terminaremos cobrando también menor pensión a pesar de haber sido población activa. Por tanto, no solo hay una desigualdad económica, no solo hay una desigualdad salarial, sino que existe una desigualdad económica clara del conjunto de las mujeres en nuestro país. Esta es la foto que todos y todas conocemos. La crisis es verdad que ha empeorado toda esta situación y no solo ha empeorado la situación de las mujeres, sino que ha agrandado la diferencia de las mujeres respecto de los hombres. Siendo, por tanto, una situación en la que deberíamos de empezar a hablar no solo de la desigualdad económica de las mujeres, sino en el modelo económico basado en la desigualdad, que sin duda no las consecuencias, que es la desigualdad económica, sino la causa que origina esas consecuencias. Un modelo económico basado en la desigualdad, que es tanto como decir un modelo ideológico, porque si hay algo, alguna seña de identidad, una seña de identidad que diferencia a un partido de derechas de un partido de izquierda, es precisamente su posición en relación con las mujeres. Porque la igualdad es pura ideología, pero también, no os olvidéis, es pura economía. Y es donde, sin duda, todos y todas deberíamos de empezar a hacer importantes reflexiones de cómo podemos cambiar el modelo económico, porque cambiando el modelo económico también, sin duda, estaremos cambiando el modelo ideológico basado en que siempre, si leemos cualquier historia del movimiento sindical a lo largo de la historia, siempre leeremos cómo el propio sistema se las ha visto y se las ha deseado siempre para encontrar en cualquier excusa el color de la piel, el origen, el género, el poder siempre tener un grupo de trabajadores o trabajadoras que por unas circunstancias o por otras estuvieran en peores condiciones. Por tanto, vivimos en un modelo económico donde la desigualdad ha sido un elemento clave para su propio crecimiento. Por tanto, mientras no cambiemos ese modelo económico, pues seguiremos hablando de las consecuencias de ese modelo económico, que es de la desigualdad. Un modelo económico basado en las negaciones. Una, vivimos en las peores situaciones, pero también en la situación más oculta, más invisible. Cada vez que oímos hablar del desempleo, oímos todos, ¿tenéis alguna memoria de cómo a través de la situación del desempleo se está hablando de cómo ese desempleo está afectando a las mujeres? No, las mujeres hemos desaparecido de las noticias. Aún a pesar de esa foto en la que todos nos reconocemos, hemos desaparecido. Hemos desaparecido y no se habla del desempleo femenino. Y no se habla del número de mujeres tan importantes en nuestro país que mantienen los núcleos familiares, pero que son las que menos ingresos tienen. Por tanto, deberíamos de llegar a la conclusión que las familias que dependen de los salarios de las mujeres, no solo que las mujeres tienen una desigualdad salarial, sino que sus familias están más empobrecidas. Existe un empobrecimiento de las familias que dependen única y exclusivamente del salario de las mujeres. Por tanto, no solo estamos en peor situación, no solo estamos a mayor distancia de los hombres, sino que, curiosamente, esa situación ha emergido. Estamos en una situación de absoluta invisibilidad, en una teoría que ya todos y todas conocemos, pensando que aquello que no se pronuncia, aquello que no existe, evidentemente no hay por qué darle soluciones. Por tanto, el argumento de la gravedad del desempleo está promoviendo cambios muy importantes, pero no cambios, como se dijo al principio de la crisis, que iban a poner en cuestión el modelo económico. No, son cambios que lo que pretenden, sin duda, es afianzar todavía más este modelo económico de la desigualdad, promoviendo cambios en nuestra sociedad donde nuevamente se vuelve a plantear el papel de la mujer en el ámbito del empleo como un papel subordinado. Muchas de las consecuencias de la reforma laboral van dirigidas a que las mujeres trabajemos, sí, pero trabajemos muy pocas horas, con contratos a tiempo parcial. Y seamos nosotras las que nuevamente en el hogar compensemos los recortes en materia del gasto social que el Partido Popular está planteando. Por tanto, con nosotras, si me permitís la expresión muy coloquial, salimos muy baratitas al sistema, pero también muy apañaditas
al sistema del bienestar. Somos la cuadratura del círculo para este modelo económico. Por tanto, tenemos que cambiar ese modelo económico que pretende plantearnos en el ámbito del empleo un papel subordinado y en el ámbito de la sociedad sujetos nuevamente incapaces de tomar nuestras propias decisiones. Un modelo de trabajo basado en la desregulación de las jornadas y en la desregulación de los turnos. Un modelo de trabajo absolutamente autoritario con las mujeres. Muchas de las reformas que se han introducido dificultan claramente las posibilidades de que las mujeres puedan trabajar. El que una mujer un lunes no sepa qué jornada va a tener un viernes, difícilmente plantea enormes problemas para que las mujeres puedan trabajar. Por tanto, a la no visibilidad se une la otra condición de este sistema económico. Es un sistema no viable, porque desde luego, si algo deberíamos de ser todos y todas conscientes, de que todos los esfuerzos que cada una de nosotras hemos hecho individualmente, ¿os acordáis? Cuando nos decían nuestras madres, hijas, que vosotros no tengáis que depender nunca de ningún hombre, ¿os acordáis, no? Y nos formamos, y nos ayudaron nuestros padres para que tuviéramos una mayor formación y que produjéramos en todas nosotras una mayor progresión social, convencidas de que esa mayor progresión social nos iba a dar mayores posibilidades. Pues desde luego, si algo nosotras las mujeres tenemos claro, no sé si los demás lo tienen claro, es que las mujeres hemos venido para quedarnos. Se nos contratará menor, se nos contratará de una forma precaria, trabajaremos en España o en Alemania, pero desde luego no nos vamos a ir, no nos vamos a ir. Por eso este modelo que se pretende nuevamente afianzar es inviable. Pero además no es sostenible. Borja lo decía. Esta situación que se está produciendo desde el punto de vista social y este escenario que se está produciendo desde el punto de vista del empleo, lo único que hace es que nosotras tomemos nuestras propias decisiones. Claro. ¿Cuáles son nuestras decisiones? O no tener hijos, o no tener los hijos que nos gustarían, o tenerlos más tarde. Y eso evidentemente dificulta y agrava un problema que tiene nuestro país, como es, sin duda, el problema demográfico. Por tanto, y frente a lo que muchos quieran pensar, el incremento de la tasa de las mujeres en el mercado de trabajo, y ahí están los países que lo hicieron, más mujeres trabajando incrementa de una forma muy importante la tasa de natalidad frente a lo que muchos quieran decir. Por tanto, mayor tasa de ocupación es mayor tasa de fertilidad, mayor tasa de natalidad y, por tanto, muchos de los problemas de este país se podían resolver. Retornar, por tanto, a este modelo social, como veis, no solo es clasista y machista, sino que responde a un modelo económico basado en una ideología donde, por una parte, el mercado de trabajo esté absolutamente deteriorado y lo paguemos todos con condiciones de trabajo y, por otra parte, seamos las mujeres las que paguemos en términos de bienestar social. Y esto añade otro no, el no de la eficacia. Este es un modelo que no es eficaz, pero no solo no es eficaz, y prueba de ello es que desde luego no está dando los resultados que nos prometieron, sino que realmente es injusto, es un modelo injusto con una parte muy importante de la población. Por eso yo me gustaría plantearos lo siguiente. Es necesario promover no solo por razones éticas, por razones de un compromiso ético por parte de las organizaciones de izquierdas, todas aquellas políticas a favor de la igualdad. Pero no solo es un compromiso ético, un compromiso moral, no solo es un compromiso justo hacia las que no hemos elegido ser mujeres. ¿Os imagináis cómo hubiera sido el mundo? Seguramente que para los hombres que estáis aquí vuestro mundo hubiera sido distinto si hubierais sido mujeres, pero desde luego el nuestro habría sido radicalmente distinto si hubiéramos nacido hombres. Algo que ninguno de nosotros hemos elegido, nacer hombres o nacer mujeres. Algo absolutamente que ninguno hemos elegido, pero que nos condiciona tanto a lo largo de nuestra vida. Por tanto, si queremos que esta situación absolutamente natural no condicione el resto de nuestra vida, que realmente tengamos todos y todas las mismas oportunidades, no solo por razones éticas, por compromiso moral, la igualdad se convierte no solo en un fin, la igualdad se convierte en el único camino si realmente queremos convertir un cambio en esta sociedad. La única posibilidad de convertir un cambio radical en esta sociedad, en una sociedad distinta, en una sociedad de iguales, en una sociedad donde todos y todas hayamos nacido donde hayamos nacido, hayamos vivido donde hayamos vivido, o hayamos nacido hombres y mujeres,
si realmente seamos iguales, se convierte en el camino. El único camino para conseguir esa sociedad que queremos, ese modelo económico social distinto, que esté sustentado en un modelo ideológico distinto, es la igualdad. Por tanto, la igualdad no es un fin, es única y exclusivamente el camino. Por tanto, yo me gustaría que todos y todas fuéramos conscientes de que nos jugamos no solo nuestro sistema democrático. Las organizaciones de izquierda, sinceramente, nos jugamos nuestra credibilidad. Yo lo digo en mi organización sindical y me atrevo a decirlo también aquí. La apuesta a favor de ello, nos jugamos nuestra credibilidad. Las empresas se juegan su eficiencia. El sistema económico se juega su eficacia. Pero en todos nos estamos jugando el modelo de sociedad que definitivamente queremos, que es tanto como pensar que hayamos nacido donde hayamos nacido hombres o hayamos nacido mujeres. Todos vamos a tener las mismas oportunidades. Nada más y muchas gracias. Bueno, y vamos un poco rápido. La verdad es que no podía cortar a Almudena porque, como siempre, me encanta escucharte y creo que ha sido un placer escuchar a Almudena, también a Mariluz, también a Borja. Y ahora tiene la palabra Ramón Jáuregui, que, como sabéis, es nuestro candidato al Parlamento Europeo. Ramón. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotras, mayoritariamente mujeres. Y, en primer lugar, puesto que hablamos de empleo y hablamos de mujer y hablamos de condiciones de trabajo, en esencia, permitirme que inicie mis palabras en el marco de lo que creo que es la actualidad más interesante. Hoy, a la mañana, la Unión Europea ha dado sus previsiones sobre la macroeconomía española. Mañana tendremos una encuesta de paro registrado en el mes de abril. Y yo me temo que el Gobierno aproveche, a pesar de lo que sabemos que está pasando, para hacer de nuevo un discurso sobre la recuperación absolutamente propagandístico y absolutamente electoralista. Y yo creo que es importante que digamos claramente que acabe la recesión y que se inicie la recuperación económica es bueno, lo decimos también nosotros, pero yo le pido al Gobierno que diga la verdad, que diga toda la verdad, que no mienta a los españoles, que no nos merecemos que nos engañen una vez más y que también hable del empleo, que es la consecuencia fundamental del posible crecimiento. Y en ese sentido quiero recordaros que hoy la Comisión Europea lo que ha venido a decir es que, aunque prevé un ligero crecimiento de la economía española este año y el que viene, ha empeorado las previsiones del propio Gobierno español, que ya eran malas, sobre el empleo. Y ha certificado, lo que me parece más importante, que al final de la legislatura del Partido Popular habrá más parados que los que había a final del año 2011. Creo que este es el dato que también el Gobierno tiene que trasladar a los ciudadanos, porque si no hará, como siempre, un discurso triunfalista, engañoso, mentiroso, sobre una realidad que los ciudadanos estamos percibiendo de manera muy nítida, en el marco de esto que hemos comentado, las condiciones de trabajo y el lugar de la mujer en este marco laboral. Creo que lo que se ha dicho hasta el momento refleja, vamos a llamarlo así, un diagnóstico perfecto. Todos y todas habéis establecido los marcos en los que se desarrolla el empleo femenino, el empleo de las mujeres, en algo que por otra parte también conocemos, pero permitirme que me toca, quizás en mi calidad de candidato y en el marco de lo que es un periodo propositivo para la política europea y también para la política española, que hablemos un poco de las propuestas, ¿no? ¿Qué cabe hacer? Porque ciertamente en el diagnóstico estamos sustancialmente de acuerdo. Una primera cosa que me gustaría deciros es que yo no puedo circunscribir el debate sobre la segregación, sobre las condiciones de trabajo de las mujeres en el empleo en España y en Europa, de lo que es la reflexión sobre el marco sociolaboral en Europa, en España, particularmente a raíz de la reforma laboral que has citado tantas veces con mucha razón, Mariluz. Yo creo que estamos asistiendo a un peligroso deterioro de nuestro universo sociolaboral. Y creo que esto tenemos que tenerlo en el frontispicio, en el horizonte de una política también para mejorar
para conseguir la igualdad plena entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo, en el empleo, en la cantidad, en la calidad, en las condiciones de trabajo. Pero atención, si algo caracteriza a la Unión Europea, en mi opinión, es sustancialmente su modelo sociolaboral. Europa, mucho más que un marco geográfico, mucho más que un espacio, un mapa, un lugar de 28 países, 500 millones de personas, por supuesto un mercado, mucho más que todo esto, Europa es una idea, es una manera de concebir la vida, de concebir el futuro, de concebir las relaciones, es un marco de derechos. Y desgraciadamente este universo sociolaboral que ha caracterizado la etapa más progresiva de la historia de la humanidad se está deteriorando gravemente. Tan es así que cuando hablamos de desafección con la Unión Europea, no hablamos solo de que hay una gran preocupación por la ruptura del marco democrático, del hecho legitimador de la Unión Europea, que ciertamente es un factor de desafecto gravísimo. Atención, lo que me parece que está ocurriendo que es más grave es que los ciudadanos no aceptan esta Europa que se está construyendo, especialmente en el terreno sociolaboral. Es decir, que en gran parte el desafecto de la ciudadanía está surgiendo, además de porque la economía se haya impuesto a la política, de que los mercados hayan influido exageradamente en la gestión de la unidad monetaria y de la crisis, etc. Además de todo esto que es evidente, atención, en la ciudadanía europea está surgiendo una sensación de desafecto con esta Europa que no reivindica un modelo, un marco sociolaboral que en esencia configuró el contrato social europeo, el modelo social. Y en ese marco, el derecho del trabajo, las condiciones laborales, el sindicalismo, la negociación colectiva, los grandes institutos que configuran el marco sociolaboral se están devaluando peligrosamente. Creo que esta reflexión nos tiene que llevar a la izquierda a plantearnos hasta qué punto seguimos avanzando en la construcción europea aceptando este deterioro. Porque en la práctica lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que, no por la paz un Ave María, no, por Europa cedíamos. Y lo que ha ido ocurriendo a la postre es que el modelo neoliberal de competitividad europea ha destrozado la otra pata de la ecuación, que es el equilibrio, la cohesión social, el marco sociolaboral. Y este debate lo tenemos ahí. Este es para mí el más importante en este momento, porque probablemente la izquierda tiene que plantarse ante la necesidad de que los avances en la construcción europea, ya sea en la gestión de la unión monetaria, ya sea en la gestión de la propia crisis, en la arquitectura institucional de la gobernanza económica, etcétera, tienen que llevar irremisiblemente la pata de la unión social, de la política social europea. Y esto, si no lo hacemos, todo lo demás va a ser colateral, va a ser secundario, porque no habrá instituciones, no habrá instrumentos donde poder asegurar la igualdad en las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres, no habrá una seguridad social plena, no habrá, porque no hay, por así decirlo, seguridad en el desarrollo del modelo sociolaboral. No olvidemos que ese marco sociolaboral se está destruyendo en gran parte porque los nuevos paradigmas del mundo laboral, del mundo económico, del mundo productivo, están destruyendo las bases de ese modelo sociolaboral. Fundamentalmente la individualización de las relaciones laborales, peligrosísima tendencia, porque hay una penetración del marco regulatorio de las relaciones laborales en base a la relación individual entre trabajador y empresa, que destruye todo lo que configuró en el siglo XX el equilibrio delicado de las relaciones laborales entre sindicatos y empresas, la flexibilización, la externalización productiva, la subcontratación indefinida de todo el proceso productivo, la mercantilización de la relación laboral
en fin, la debilidad sindical, la desaparición de la negociación colectiva, ¿para qué seguir? Entonces, primer objetivo de una política en relación con las condiciones de trabajo, en general, la recuperación del pilar social. En segundo lugar, medidas legales en el marco de lo que es la pretensión de la igualación entre mujeres y hombres. Yo quiero deciros que tenemos dos propuestas concretas que vamos a exponer en nuestra política europea, que creo que tienen que incorporarse en el corto plazo a la política de esa reivindicación del pilar social de la que os hablaba antes. En primer lugar, creemos muy importante, Elena Valenciano lo ha anunciado ya y es uno de los compromisos que ella ha asumido como cabeza de lista del Grupo Socialista, a incorporar el seguimiento, el control de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo en el semestre europeo. Es decir, que en el análisis de los objetivos macro de la política macroeconómica que establece el llamado semestre europeo, queremos incorporar la vigilancia, el control de las políticas de reforma nacionales, de seguimiento de los gobiernos nacionales en la aplicación del principio de igualdad y de las disposiciones legales de cada uno de los Estados miembros y de la propia Unión Europea en materia de igualdad, puesto que las leyes son muy claras, lo que hace falta es que se cumpla. Y por eso, primer objetivo, la incorporación al semestre europeo del control de las políticas de igualdad. Y en segundo lugar, la revisión de la Directiva Europea del año 2006 sobre igualdad en el empleo y en las condiciones de trabajo, que ya es una directiva, no es demasiado minuciosa, porque no puede serlo en la medida en la que la intervención legislativa de la Unión Europea en este área tiene que respetar los ámbitos nacionales, pero sí la posibilidad de revisar esta directiva de 2006, que es una directiva marco, para establecer nuevos objetivos y para establecer, sobre todo, compromisos más concretos en materia de igualdad. En materia de legislación, siempre yo creo que es importante que recordemos la preocupación que nos produce el establecimiento de un catálogo de derechos en el caso de las mujeres en el trabajo que acaben provocando, lo comentábamos antes de empezar, el efecto boomerang y, por tanto, el que acaben perjudicando a las empresas cuando los derechos se adjudican solo a ellas, a las mujeres, en relación con los elementos más, digamos, definitorios de la vida profesional de las mujeres, fundamentalmente el problema de la intermitencia con la maternidad o con el cuidado de familia o de hogares. Aquí la reivindicación es el establecimiento de un catálogo de derechos iguales para las dos personas de la pareja en relación con la maternidad y, por tanto, con lo que llamaríamos las dos responsabilidades de la maternidad, no tanto en relación con aumentar los derechos o el permiso de las mujeres, como la extensión a los hombres de esa misma corresponsabilidad en la maternidad, lo mismo para el cuidado de las familias, y en ese mismo terreno establecer las, digamos, medidas para que el uso de los permisos en atención a las responsabilidades de los hogares se extienda a los hombres y no se quede limitado en los porcentajes tan minoritarios en los que está actualmente. Tercera medida que querríamos plantearnos es la extensión de la cultura de la igualdad. Hay tres cosas en las cuales tenemos que extendernos. Yo sé que hablamos de palabras solo en el marco de algo que quizás las leyes no puedan regular, porque hablamos de la vida. Pero hay tres circunstancias que me gustaría que formaran parte de esta larga marcha por esta revolución triunfante que es la de la igualdad entre mujeres y hombres ante la vida. Una de ellas, sin duda, está en el hogar. Creo que seguís padeciendo el enorme problema de la discriminación que nosotros ejercemos sobre vosotras en la atención de las responsabilidades del hogar, y ahí está uno de los orígenes de la intermitencia y de la discriminación laboral posterior. El segundo es la prevalencia del varón en los intereses profesionales dentro de la pareja,
Creo que este es otro de los elementos culturales que tenemos que revisar. Desgraciadamente, casi siempre las parejas acaban optando en función de los intereses profesionales de él sobre los de ella. Y por último, en este mismo terreno, la importancia de incorporar a las mujeres en la selección de los estudios a la incorporación a las ciencias, siendo estas determinantes de una discriminación profesional laboral posterior tan evidentes. En cuarto lugar, me gustaría señalar algo que, aunque Almudena no haya hablado de ello, creo que me parece importante. Yo estuve el jueves en las manifestaciones del 1 de mayo en Bilbao y estoy concluyendo en algo que me parece, quizás tú lo sepas mejor, seguro que lo sabes mejor que yo, que es la importancia de la incorporación de la mujer al mundo sindical. Creo que este es un terreno en el que todavía el camino es, digamos, prematuro, desgraciadamente, pero mi impresión es que hay cada vez más chicas que están asumiendo tareas de liderazgo sindical. El sindicalismo ha sido una cuestión demasiado masculina durante mucho tiempo, quizás durante lo largo de todo el siglo pasado, y me parece imprescindible que incorporemos cada vez con más fuerza al hecho sindical, a la negociación colectiva y a las estructuras sindicales a las mujeres. Y por último, y termino, una referencia a lo que es la importancia de las mujeres en las direcciones, en las jerarquías de las empresas. Yo creo que también ahí hay una clave de solidaridad, digamos, feminista, en la medida en la que seamos capaces de ir superando la brecha que separa a las mujeres de los hombres en el acceso a la dirección de las empresas. Hace poco tuvimos un debate, yo lo recuerdo, Valeriano también creo que lo recordarás, yo creo que fue al final de nuestro último gobierno, cuando la ministra que llevaba la ley de la igualdad, Leire, nos planteó algunos límites a una de las medidas que todos creíamos más necesaria, que era la de establecer ya no cuotas voluntarias y un calendario de acceso de las mujeres a los consejos de administración, sino algún tipo de medida legal. No lo hicimos, en gran parte porque se consideraba que era una intromisión en una esfera privada de la gestión de las compañías. Pensamos, no parece posible la intervención legal obligando a las empresas a establecer un número determinado de mujeres en sus consejos de administración, o podríamos quizás decir en sus estructuras directivas. Pero cuidado, hace muy poquitos meses el gobierno de coalición de Alemania, en gran parte como consecuencia de las presiones del grupo socialdemócrata, ha exigido al gobierno alemán, y el gobierno alemán lo acaba de acordar, el establecimiento de una cuota de mujeres mínima en los consejos de administración. Es ley en Alemania. Y esto viene a cuento de que las conquistas de la igualdad en gran parte tienen que materializarse con leyes. Y esto no puede dejarse a la buena voluntad ni al proceso más o menos favorable de la evolución cultural de nuestro mundo. No, la izquierda, y en esto creo, Almudena, que tus reivindicaciones en gran parte han sido atendidas por quienes aquí estamos, puesto que somos representantes de un partido que se siente orgulloso de haber hecho durante los últimos 30 años, y especialmente de los últimos 10, un avance irreversible, en mi opinión, en materia de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades ante la vida para las mujeres y para los hombres. Tiene, por supuesto, la responsabilidad de generar esa cultura, de avanzar en esos valores, pero también tiene la obligación de concretarlas en leyes. Toda la experiencia que hemos tenido en los últimos 30 años, pongamos la participación de las mujeres en el sistema político, ha sido siempre un debate que hemos ganado porque hemos acabado haciendo ley. Las cuotas en el sistema de las listas electorales es el mejor ejemplo. Hemos conquistado esos niveles, los hemos generalizado al conjunto del país porque hemos hecho leyes, convirtiendo, a veces vanguardistamente, a veces arrastrados por una realidad que iba más rápido que nosotros, convirtiendo en leyes lo que queríamos para, digamos, nuestra sociedad o lo que la sociedad había ido conquistando paulatinamente.
Pues bien, en ese terreno, estas 5 ideas de reflexión me permiten concluir diciéndoos que, en serio, el debate por la igualdad entre mujeres y hombres, que es una larga marcha, como sabéis mucho mejor que yo, que está todavía, que dista mucho de acabar, en el campo laboral, en el campo de la cantidad del empleo y de la calidad del empleo, de las condiciones de trabajo de las mujeres en el empleo, tiene, desgraciadamente, todavía un largo recorrido por hacer aquí en España, en los sindicatos, en las fábricas, en la negociación colectiva y también en Europa, que es lo que os quiero trasladar, es nuestro compromiso como candidatos socialistas que expreso en nombre de Elena Valenciano. Muchas gracias.